Vamos a comenzar viendo la primera distribución continua, que es uniforme continua. ¿Por qué se hace aclaración? Porque también existe la uniforme discreta. Entonces, esta distribución tiene una hermana en las discretas. Vamos a ver entonces esta presentación. Distribución uniforme continua. ¿Cómo identificamos o cómo nos ayudamos a identificar una distribución uniforme continua? Obviamente, primero que todo, tenemos que estar trabajando con una variable continua. Y la forma de identificarla, cuando tenemos los datos, es la siguiente. Cuando a tamaños de intervalos iguales se registran frecuencias absolutas similares. Bien, en teoría deberían ser iguales las frecuencias absolutas, pero eso es la teoría. Realmente uno se puede conformar con que las frecuencias absolutas tomen valores similares. Veamos el ejemplo que nos trae la presentación. Dice así: un banco ha recopilado la siguiente información sobre el tiempo esperado por sus clientes para ser atendidos. Recuerde que una variable continua es el tiempo. El tiempo no para y se tiene una medición continua de él. Entonces, esa es una variable que ya sabemos que es continua. ¿Qué vamos a ver en los datos? Miremos, todos los intervalos son de 2 minutos. Nos dice de 0 a 2 minutos, de 2 a 4 minutos, de 4 a 6 minutos, de 6 a 8 minutos, 8 a 10 minutos y 10 a 12 minutos. Se nos está cumpliendo una de las primeras características que nos piden. A intervalos iguales, frecuencias similares. Vuelvo y repito. En teoría deberían ser iguales, pero realmente a veces uno en la vida nunca va a encontrar que sean 25, 25, 25, 25, 25, 25. Eso pues, eso escasea. Por lo menos que sean similares. Entonces, con estos datos ya tenemos sospecha de que, obviamente sospecha no, afirmamos que es una distribución uniforme continua. Veamos cuáles son las palabras claves que hay que reconocer en una distribución uniforme continua y que nos van a permitir encontrar todas las medidas que podamos hallar. Muy bien. Dice ahí, difícilmente vamos a tener todas las frecuencias absolutas iguales como lo exige la teoría. Pero tener valores similares ya nos arrojan una buena aproximación. O sea, vuelvo y repito, difícilmente vamos a encontrar que el problema sean las mismas frecuencias absolutas. Pero como decimos ahí, ya tener valores similares nos arrojan una buena aproximación. ¿Cuáles son las palabras claves de la distribución? Son dos. Esta distribución tiene dos palabras claves. Una va a ser el valor mínimo observado, que la vamos a identificar y todo el mundo la identifica con la letra A. Aquí no tenemos ningún problema. Todos los libros, pues, y todas las consultas que uno ve, generalmente todos coinciden. A ese valor mínimo observado se denota por A. En este caso, el valor mínimo esperado sería 0 minutos. Este es el valor mínimo. ¿Cuál será el otro valor clave? Va a ser el valor máximo.
nos van a decir que este valor máximo son 12 minutos. Es valor máximo observado, que todo el mundo lo identifica con la letra B. Tenemos que el mayor tiempo esperado sería de 12 minutos. Entonces, mire que es muy fácil. Tenemos la información, los intervalos son iguales, las frecuencias absolutas, o sea, la tabulación nos dio que clientes similares, vuelvo, repito, difícilmente van a dar iguales. Bien, ya tenemos identificado lo más importante, quién es A y quién es B. Y con eso vamos a poder encontrar todo lo que nos piden. Veamos también la gráfica. Esta es una de las características de las distribuciones continuas. Todas tienen gráficas. No mostramos las discretas porque eso no son llamativas las gráficas de las discretas. Pero todas las continuas tienen una gráfica. Entonces nos dice que la gráfica, miren que es como una mesa. Por esta forma, que es un rectángulo, alguien puede decir, pero eso es como un cuadrado. No, digámoslo que esto se puede alargar más. Por esta forma rectangular que tiene la gráfica, también a esta distribución se le conoce con el nombre de distribución rectangular. Entonces, si alguien nos habla de una distribución rectangular, es porque está haciendo alusión a la distribución uniforme continua. Entonces, eso es importante. A veces hay gente que la llama distribución rectangular. Ya sabemos, si nos hablan de una distribución rectangular, ya sabemos que nos están hablando de una uniforme continua. Como pueden ver ustedes, acá está A, que es el valor mínimo, y acá estaría B. Bien. Listo. Veamos cómo se encuentra el valor esperado o valor medio de la uniforme continua. Nos dice que el valor esperado es A más B sobre 2. Luego, en este problema, el tiempo medio de espera. Perfecto. Señora. No estás compartiendo. No estoy compartiendo. No. Wow, ¿desde cuándo? ¿Desde que empezaste ese pedacito? Este pedacito. Listo. Del valor esperado, ¿no? Listo, listo. Espérate, yo busco que volvamos. Ahora sí. Sí, ¿Sí? Listo. Entonces, veníamos de la gráfica, ¿sí o no? Veníamos de la gráfica, que ahí se me pinchó la presentación. Entonces, hablemos del valor esperado. Nos dice, el valor esperado o valor medio es simplemente el valor de A más B dividido 2. Miren que hasta es fácil el valor esperado. Luego, el tiempo medio de espera de un cliente en este banco sería el valor esperado, sería el valor mínimo, que es 0, el valor máximo, que es 12, dividido sobre 2, nos da 6 minutos. O sea que a mí me dicen, ¿cuánto es el tiempo promedio que espera un cliente en ese banco? 6 minutos. Veamos su varianza. La varianza nos dice que es B menos A elevado al cuadrado sobre 12. En este caso, la varianza del tiempo sería 12 menos 0 elevado al cuadrado sobre 12, nos da 12. Recuerde que la varianza no tiene unidades.
simplemente se deja el valor. Lo que sí tiene unidades es la desviación. Como toda desviación, simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación, que da 3.46, sí tiene unidades, minutos. O sea, en este caso, el tiempo esperado por un cliente es de 6 minutos. La desviación sería de 3.46 minutos. Muy bien. Veamos cómo se obtienen las probabilidades de esta distribución. Va a depender del valor de X. Entonces hay tres situaciones. La probabilidad de X menor que X. Ojo, es 0 si el valor que nos piden es menor que A. O sea, me devuelvo a la gráfica. Si me piden una probabilidad de un valor antes de A, esa probabilidad va a ser 0. Es claro. En otro problema lo veremos más fácil, ¿sí? En este no, porque el valor de acá es 0 minutos. Luego yo no puedo decir, calcúleme la probabilidad de que va a esperar menos de un minuto, menos de menos un minuto. No, esa pregunta aquí no tiene pues situación. Entonces, la primera situación es, si el valor que nos piden es menor que A, esa probabilidad es 0. Situación válida. Si nos piden la probabilidad de X menor que X y ese X es mayor que B, es igual a 1. Aquí sí podemos hacer esa. Vamos a nosotros si nos piden, por decir algo, vamos a utilizar P. Si nos piden cuál es la probabilidad de que un cliente espere menos de 15 minutos en este banco. 15 minutos. Recuerde que en este banco la distribución va desde 0 minutos, pongámoslo mejorcito, que es que sí se vio muy feo. 0 minutos hasta 12 minutos. Este es B. Entonces, si me dicen cuál es la probabilidad de que espere menos de 15 minutos. Como este valor que me piden es mayor que B, lo que me está diciendo ahí es que eso siempre es 1. Es suceso cierto. Todo valor por encima de B, la probabilidad menor que ese valor siempre será 1, un suceso cierto. Entonces, que la probabilidad de que un cliente espere menos de 15 minutos, 1, porque ya sabemos que lo máximo que va a esperar es 12 minutos. Eso es lo que nos está diciendo esa fórmula. La fórmula, señora. ¿Qué fue lo que dijiste de las probabilidades mayores de B? ¿Me repites, por favor? Bien, entonces, lo que nos está mostrando ahí el cuadro es lo siguiente. Nos está mostrando que hay tres situaciones. La primera situación va a ser 0 si el valor de X es menor que A. Yo acá no puedo preguntar cuál es la probabilidad de que espere, no puedo preguntar esto. Menos de menos un minuto. Eso no existe para nosotros. Claro, pues que alguien puede decir, sí, falta menos un minuto para que comience la carrera. Pues uno no dice menos un minuto. ¿Sí? Menos un minuto. Menos. Con el signo negativo, no. Dice menos un minuto, pero en positivo el minuto. Bien, en este caso no se cumple acá, pues. No. La otra situación nos dice, es 1
si X es mayor que B. Y nos va a decir que la fórmula es X menos A sobre B menos A si el valor que nos piden de X está entre A y B. Entonces, alguien sí puede preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente espere menos de 3 minutos? Miremos que 3 está acá, está entre A y está entre B. 3 minutos sería acá, por decir algo. Entonces, con esta fórmula, ¿qué nos diría acá? ¿Quién es X? 3. ¿Cuánto vale A? Ya saben que A vale 0. Sobre B, que es 12. Menos A, que es 0. Entonces, simplemente nos queda 13 sobre 12. ¿Qué probabilidad tiene que un cliente espere menos de 3 minutos? Sería 3 sobre 12, nos da 0.25%. O sea, un 25, perdón. 0.25, que es un 25%. Entonces, lo que nos está diciendo es que esta zona vale un 25%. Esa es la fórmula que vamos a utilizar más. Esta es la fórmula que se va a utilizar, ojo, con la condición de que el valor de X tiene que estar entre A y B. Los casos particulares son los valores que son mayores que B y menores que A. Bien, volvamos pues a la presentación, que hay ahí también más ejercicios y más ejemplos. Y un dato muy importante que nos van a traer de las distribuciones continuas. Veamos qué más nos trae esa presentación. Entonces ya vimos, la fórmula C fue la que acabamos de aplicar. La probabilidad de X menor o igual a X va a ser igual a X menos A sobre B menos A. Cuando X, vuelvo y repito, está entre A y B. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Nos solicitan lo siguiente. Sí. ¿Te puedes devolver un momentico, por favor? Solo un momento. Entonces, ahí están los casos que vimos. La probabilidad va a ser igual a 0 si el valor de X que nos piden es menor que A. La probabilidad va a ser 1 si el valor de X es mayor que B. Y la probabilidad va a ser igual a X menos A sobre B menos A en el caso de que el valor de X está entre A y B. Eso es lo importante. Listo, Veamos profesor. Gracias. este nuevo ejercicio. Aquí nos piden lo siguiente. Que un cliente espere a lo máximo 5.5 minutos, o sea, 5 minutos y medio. Bien, acá seguimos en el tema de probabilidades. Las probabilidades no pueden ser negativas, no pueden ser mayores que 1, y las palabras a lo máximo y por lo menos siguen. Esto es continuo. Que un cliente espere a lo máximo de 5.5 minutos. Mire que 5.5 minutos está entre A, recuerden que A vale 0, y B, que son 12 minutos. Entonces aplicamos la fórmula. X es 5.5, A es 0, sobre B, que es 12, menos A, que es 0. Haciendo operaciones nos da 0.4583. O sea,
un 45.83%. La probabilidad de que un cliente espere a lo máximo 5 minutos y medio es del 45.83%. La parte B es la parte interesante. Esa pregunta B es toda una enseñanza versus las discretas. Que espere exactamente 7 minutos y medio. Vamos a ver cómo vamos a trabajar las probabilidades exactas en este capítulo. Ese es un dato importante. Ojo, en todas las distribuciones continuas, las probabilidades exactas son iguales a 0. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las distribuciones continuas, una forma de encontrar las probabilidades es realizando integrales. Nosotros no vamos a hacer integrales pues en el semestre, pues para que no se pongan nerviosos. Pero vamos a mirar cómo se calcularía esta probabilidad con la ayuda de las integrales. Nos están pidiendo la probabilidad de que exactamente un cliente se demore 7 minutos y medio. Eso es una integral definida. Cuando en integrales se dice que es una integral definida, es porque tienen un límite inferior y un límite superior para medir el resultado de la integral. Esta es la función que hay que integrar. ¿Qué pasa? ¿Por qué da 0? Simplemente por propiedades de integrales. Cuando uno está viendo propiedades de integrales definidas, dice que cuando estamos integrando una función y los límites son iguales, cualquiera que sea la integral, la respuesta es la misma, 0. Entonces, y las probabilidades de las distribuciones continuas, vuelvo repito, se pueden obtener con la ayuda de las integrales definidas, que nos permiten encontrar áreas bajo una curva. Luego, una cosa muy importante que da, las probabilidades exactas es igual a 0 para todas las distribuciones continuas. O sea que acá no existen probabilidades exactas. Primera gran diferencia de las distribuciones discretas. En las distribuciones discretas todas tenían probabilidades exactas e inclusive fórmulas. Acá en las continuas las probabilidades exactas son iguales a 0. Y vuelvo, repito, es por propiedad de integrales. Se los voy a explicar. Una de las aplicaciones que tienen las integrales, miren que esta probabilidad que calculamos acá es un área. Esto es un área. ¿Para qué sirven las integrales? Porque mucha gente se pregunta, ¿y las integrales para qué? Eso tiene sus aplicaciones, tranquilos. Es como las derivadas, eso también tiene sus aplicaciones. Que hay gente que se concentra mucho en resolver integrales, pero no sabe para qué aplican. Mejor dicho, no saben el potencial de las integrales. Están, mejor dicho, primero, preocúpese para qué son útiles las integrales, para qué son útiles las derivadas. Ahí sí, aprenda a derivar y aprenda a integrar. Entonces, decían, la propiedad, vuelvo y repito, que en una integral definida, vuelvo y repito, las integrales definidas son los que tienen límites. Nos decía la propiedad que la integral de cualquier función, no importa la que sea, y tiene los mismos límites, esa integral vale 0. Le pueden poner a usted la integral más tremenda del mundo y tienen los mismos límites. No tiene que desgastarse en resolver la integral. Ya saben la respuesta, es 0. Luego, obviamente, cuando nos piden la probabilidad exacta, sería la probabilidad de un punto. Ni antes ni después. ¿Sí?
cuando nos piden la probabilidad exacta, o sea, probabilidad de que espere 5 minutos y medio, sería entonces la integral teniendo los mismos límites. Entonces ya sabemos que la respuesta es 0. Entonces eso es lo más importante. Primera gran diferencia que tenemos de las distribuciones discretas versus las continuas. En las continuas, las probabilidades exactas son iguales a 0. O sea que no tiene. Otra cosa que nos va a ayudar mucho ese concepto. Si la probabilidad son iguales, en las continuas da lo mismo preguntar probabilidad menor o probabilidad menor igual. Son iguales. Entonces, eso nos va a reducir los casos. Lo mismo, es lo mismo que me pregunten probabilidad mayor que X o probabilidad mayor o igual a X. Son iguales. O sea que estos son iguales. Simplifican los casos. Y va a ser lo mismo decir que esté entre dos valores es igual a que esté más de x1, pero menos de x2. Otra gran ventaja que tienen las continuas. Se simplifican los casos. O sea que realmente tenemos para menor o menor igual, tenemos que buscar probabilidades mayor o mayor igual y probabilidades, digamos, que entre. Solamente se van a simplificar 3 casos. A diferencia de las que vimos power esa es otra ventaja que tienen las continuas. Todo ¿por qué? Porque la probabilidad exactas son iguales a 0. La primera gran diferencia que tienen las distribuciones continuas la búsqueda de las probabilidades. Vuelvo y repito que esto es importante. En las continuas, la probabilidad menor es lo mismo que la probabilidad menor igual. La probabilidad mayor es lo mismo que buscar la mayor igual. La probabilidad menor igual y menor igual es lo mismo que decir más de x1 pero menos de x2. Entonces esa es una de las ventajas. Muy bien. Sigamos con la presentación. Ya entonces ya has requete sabido que las probabilidades exactas son iguales. Sigamos. Que un cliente espere a lo máximo. ¿Perdón? Es que se te está empezando a escuchar mal. Perdón. Listo. Que espere a lo de 5 minutos. Mire pues que este es el ejemplo que ya lo habíamos trabajado.
Bien. Que un cliente espere lo máximo de 16 puntos y es mayor que 12. Entonces, hicimos un ejercicio parecido, ya sabemos que por qué da 1. Veamos la pregunta de, ojo, que un cliente espere por lo menos 8.5 minutos. O sea que en este caso la probabilidad es mayor o igual a 8.5 minutos. Como veníamos trabajando, como las probabilidades que sabemos son menores o iguales, cuando nos piden una probabilidad mayor o igual, la vamos a sacar por complemento. Entonces, esto es 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 8.5. Es muy importante. Las mayores iguales las vamos a sacar por complemento. 1 menos la probabilidad de que X sea menor de 8.5. Entonces, en este caso es 1 menos. Como 8.5 está entre 0 y 12, podemos aplicar la fórmula. Recuerden, la fórmula es X, que es 8.5, menos A, que es 0, sobre B, que es 12, menos A, que es 0. Esto nos da 1 menos 0.7083, lo que nos da un 29.17%. La presentación. Bien, veamos otro ejemplo. Este es bueno porque le mete plata. Dice así: las ventas de combustible en una estación de servicio Terpel tiene una media de 55.000 galones de gasolina corriente en una semana y un mínimo de 40.000 galones de gasolina corriente a la semana. Suponga que una distribución uniforme continua es apropiada. Ojo. Dice, A, determine las ventas máximas semanales. B, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana las ventas superen los 60.000 galones? C, si la utilidad de un galón de gasolina corriente es de 850 pesos, hay que buscar la utilidad esperada. Ahí falta esa pregunta. Sí, ¿alguien me va a preguntar? No, profe, es que se había quedado la pantalla quieta, pero ya continuó. Y D, la probabilidad de que en una semana se vendan menos de 30.000 galones. Bien, veamos pues nuevamente el ejercicio. Nos dicen que las ventas tienen una media de 55.000 galones. Ojo con ese dato. Nos dieron fue la media. Nos dieron que lo mínimo que vende la estación son 40.000 galones. Nos dice que suponga que una distribución uniforme continua es la apropiada. O sea, ya la han demostrado. Determine las ventas máximas semanales. B, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana las ventas superen los 60.000 galones? C, si la utilidad de un galón de gasolina corriente es de 850, ahí falta la parte de la pregunta. ¿Cuál es la utilidad esperada de esa estación? Y D, calcule la probabilidad de que en una semana se venda menos de 30.000 galones.
está pegando la presentación. Voy a volver a salir para volver a la presentación. Que se pega. Listo. Ahora sí. Ay, esperen, que es que sí estoy compartiendo. Listo. Voy a compartir nuevamente. Bien. Primera pregunta. Determine las ventas máximas semanales. Ojo. Nos están solicitando hallar a B. Pero nos dieron las ventas mínimas. 40.000 galones. O sea que nos dieron el valor de A. También nos entregaron la media o valor esperado de 55.000 galones. Afortunadamente nos dieron esos dos valores. Simplemente recordemos la fórmula del valor esperado, que era A más B sobre 2. O sea que en este caso 55.000 es igual a 40.000, que sabemos que es A más B, que es la incógnita, dividido sobre 2. Lo que tenemos que despejar acá es B. Miren que el 2 que está haciendo acá está dividiendo. ¿Va a pasar a qué? A multiplicar. Multipliquemos, entonces vamos a resolver esta ecuación con la ayuda del tablero, que es más fácil. Entonces miremos este problema que nos dieron. Nos dieron la venta de la gasolina. Nos dieron lo siguiente. Nos dieron a 40.000 galones. La venta mínima. Nos dieron el valor esperado. O la media. 55.000. ¿Qué nos están preguntando? B. Afortunadamente, como nos dieron el valor esperado, simplemente recordemos que el valor esperado es A más B sobre 2. Nos dieron el valor esperado, que son 55.000. A, sabemos que son 40.000. B, que es la incógnita, sobre 2. Bien, ¿qué es lo primero que vemos? Que este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 por 55.000 y ya despejamos 40.000 más B. ¿Qué tenemos acá? 2 por 55.000 nos da 110.000. ¿Qué nos falta para despejar a este 40.000 que acá está sumando? Pasa a restar. Entonces hacemos eso, 110.000, le restamos 40.000 y eso nos da B. O sea que B, haciendo operaciones, son 70.000 galones. Que era la primera pregunta. 70.000 galones. O sea que aquí ya tenemos esto. Vamos a ver que la segunda pregunta nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que en una semana venda ventas superiores a 60.000 galones? Ya sabemos que
cuando es mayor, lo vamos a hacer por complemento. O sea que esto va a ser 1 menos la probabilidad de que vendamos los 60.000 galones. 60.000 está entre A y B. Sí, estaría por acá. Por acá estarían los 60.000. Entonces podemos calcular la fórmula. Entonces recuerden que la fórmula nos dice es X. ¿Cuánto vale X? 60.000. Menos A. ¿Cuánto vale A? 40.000. Sobre B. 70.000. Menos A. 40. Ya haciendo operaciones, todo eso nos da, vamos a ver, que las ventas mayores de 60.000 nos da que lo que está indicando acá es que esta franja de acá es el 30. La pregunta de era cómo vale las ventas sean menores de 30.000. Bien, me les adelanto la pregunta de ventas menores de 30.000. Ojo, como este valor es menos que A, por definición, la respuesta va a ser 0. Porque ya sabemos que lo mínimo que vende la estación es 40.000. Me le estoy adelantando un poco a la presentación, pero asistido por la tablero. Muy bien. Vamos entonces nuevamente a la presentación. Ya vimos que despejamos el valor de B. Ya sabemos que es 70.000. A ver, se pegó la presentación. Esto todavía no lo han terminado de inventar, muchachos. Sigamos. Probabilidad de que en una semana supere los 60.000. Ya lo hicimos, pero volvamos a mirarlo acá. Probabilidad de que sea mayor de 60.000. Ya saben que lo sacamos por complemento. Todas las que son mayores. O sea, es 1 menos la probabilidad de que vendan menos de 60.000. Entonces, ya habíamos calculado esta. Esta es la pregunta también interesante. ¿Cuál sería la utilidad esperada semanal por venta de gasolina corriente si cada galón nos deja 850 pesos? Entonces, es muy fácil. La utilidad esperada va a ser igual a 850 pesos
por el número esperado de galones que vendemos. Y ya este valor esperado, recuerden que es la media. Entonces aquí es muy sencillo. Son 850 pesos por los galones promedio que vendemos por semana, que es de 55.000. O sea que esa utilidad esperada de que nos aporta la gasolina corriente en esa estación sería de 46.750.000 pesos colombianos. Y la pregunta es la probabilidad que en una semana se venda menos de 30.000 galones. Ya vimos que es cero, porque recuerde que en este caso 30.000 es menor que A. O sea, es imposible que si yo tengo unas ventas mínimas de 40.000 galones, voy a vender menos de 30.000 galones. Y ¿qué probabilidad tiene de vender exactamente 47.950 galones? Ya saben que en estas continuas las probabilidades exactas son igual a cero. Profe, ¿puedes volver a poner el procedimiento que estábamos haciendo? Recuerde que en todas las distribuciones continuas las probabilidades exactas es igual a cero. Estamos haciendo. Profe, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes poner de pronto Señora, puedes poner otra vez el proceso que estábamos realizando? ¿el tablero o el de la presentación? El del tablero, el del tablero. Ah, listo. Para tomarle un pantallazo. Aquí está el tablero. Un poco desordenado, pero ahí está el tablero. Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, creo que ya se nos acabó la presentación. Yo creo que con eso se acaba la presentación. Sí, se acaba la presentación. Es muy importante. Acá lo interesante acá es la pregunta C, es ¿cuál sería la utilidad esperada semanal por venta de gasolina corriente si cada galón nos da 800? Entonces, nos están preguntando qué la utilidad el número esperado de galones que vende a la semana. Recuerden que el número esperado de galones es el promedio o media de galones. Y en el enunciado nos dijeron que la estación vende en promedio 55.000 galones a la semana. Entonces, la estación espera una utilidad de 46.750.000 pesos. O cuando dice espera, la utilidad esperada es un promedio. Habrá semanas donde gana más y otras semanas donde gana menos, pero el promedio sería esos 46 millones de pesos. Bien, vamos obviamente a mirar ejercicios ahora del el documento que les envié hace poquito. Vamos a hacer este número 3. Este número 3 dice, la aerolínea Air Panamá, que existe, informa que el tiempo de vuelo entre Río Negro y la ciudad de Panamá más precisamente cerca del centro comercial Abru, tiene una distribución uniforme entre 65 y 85 minutos. Ya nos están diciendo qué distribución es, uniforme. Y nos están dando dos datos claves que los vamos a utilizar, 65 y 85 minutos. Nos preguntan, ¿cuál es el tiempo medio de vuelo? ¿Cuál es la desviación estándar de los tiempos de vuelo?
¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo sea menor que 73 minutos? ¿Y cuál es la probabilidad de que el vuelo sea mayor que 75 minutos? Y vamos a agregarle otro adicional. Que el vuelo se demore entre 70 y 78 minutos. Vamos a hacer eso. Muy bien, entonces nos vamos a llevar los daticos. Vamos a copiarlos. Y los vamos a llevar al tablero. Limpiemos esto. Muy bien. Entonces volvamos a leer el problema. Nos dice que esa aerolínea informa que el tiempo de vuelo entre Río Negro, que es el aeropuerto internacional de Medellín, y la ciudad de Panamá, especialmente el aeropuerto Marcos Ayelaber, cerca del centro comercial Auro, tiene una distribución uniforme entre 65 y 85 minutos. ¿Qué sabemos ahí? Que es uniforme. También, muy sutilmente, nos dieron A y nos dieron B. ¿Cuánto es lo mínimo que dura el vuelo? Ahí nos lo están diciendo. Lo mínimo que dura el vuelo son 65 minutos. ¿Cuánto es lo máximo que dura el vuelo? 85 minutos. Bien, para que conozcan un poquitico la ciudad de Panamá, la ciudad de Panamá se parece un poco a Medellín. ¿En qué sentido? Tiene un aeropuerto internacional, que es el grande, afuera de la ciudad, que es el Tocumen, y tiene un aeropuerto que hace el papel nuestro del Olaya Herrera, que es precisamente este aeropuerto. Este aeropuerto está dentro de la ciudad. Es tanto que si usted aterriza en ese aeropuerto, sale de ese aeropuerto y al frente tiene el centro más grande, el centro comercial más grande que tiene Ciudad de Panamá, que es el famoso Albrook. Centro comercial grandísimo, ¿sí? O sea que ellos tienen dos aeropuertos. Este aeropuerto fue heredado. Este aeropuerto era el aeropuerto del canal cuando estaba en manos de los gringos. Entonces esto fue una herencia. Recuerden que Panamá, el canal de Panamá, hasta finales del siglo estaba en manos de los norteamericanos. Y los norteamericanos en un tratado se lo volvieron a entregar a Panamá con todas las instalaciones. Y dentro de las instalaciones estaba este aeropuerto. Un aeropuerto que lo utilizan mucho para vuelos locales. Hay gente que vuela entre Panamá. Ustedes, los negociadores internacionales, cuando viajan a Panamá, hay gente que en vez de coger la carretera entre Panamá y Colón, se va en avión. Y es en este aeropuerto donde normalmente la gente toma el avión para volar de Panamá a Colón. Esos son 20 minutos y mucho en avioneta. Muy bien. Entonces lo importante es, ya nos dieron los datos importantes que necesitamos de una uniforme continua.
el valor mínimo y el valor máximo. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el tiempo medio de vuelo? Cuando nos dicen tiempo medio de vuelo, nos están preguntando cuál es el tiempo esperado. Entonces recordemos que la fórmula era A más B sobre 2. En este caso, A vale 65. B, 85 minutos sobre 2. ¿Cuánto nos está dando eso? 65 más 85 y lo dividimos sobre 2. Nos está dando 75 minutos. Entonces, si a mí me dicen, ¿cuál es el problema? Vamos a dejar 75 minutos. ¿Sí? Muy bien. Ese es el tiempo medio de vuelo. Nos piden cuál es la desviación estándar de los tiempos de vuelo. Ojo. Tenemos la fórmula es de la. Recordemos que la fórmula nos dice es B menos A elevado al cuadrado dividido 12. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. B, 85. A, 65. Elevado al cuadrado sobre 12. Entonces tenemos que haciendo operaciones nos da 33.33. Pero ojo, no nos están pidiendo la varianza, nos están preguntando la desviación. Entonces, la desviación. Recuerden que la desviación es la raíz cuadrada siempre de la varianza. O sea que en este caso le tenemos que sacar raíz cuadrada a 33.33. Bien, la raíz cuadrada de eso nos da 5.77. Esta sí tiene unidades, minutos. Entonces, ahí está respondida la pregunta A. ¿Cuál es el tiempo promedio del vuelo entre Río Negro y el aeropuerto, digamos, local de la ciudad de Panamá? 75 minutos. ¿Cuál es su desviación? 5.77 minutos. Muy bien. Veamos la pregunta B. Llevemos los datos. La pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de vuelo sea menor que 73 minutos? Recordemos que tenemos la distribución donde A es 65 minutos y B es 85 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo sea menor de 73 minutos? Recuerde que acá
menor es igual a menor igual, o sea que sea menor o igual a 73 minutos. 73 minutos está entre A y B. Sí, claro. Acá estaría 73 minutos. ¿Podemos calcularla? Sí. ¿Con la fórmula? Sí. Recuerde que la fórmula nos dice, coja X, que es 73, réstele A, que es 65, y lo divide sobre B, que es 85, menos A, que es 65. ¿Qué tenemos acá? La diferencia arriba es 8 y abajo es 20. Tenemos 8 sobre 20, nos da 0.4, 40%. Entonces a la pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo sea menor que 73 minutos? Que el vuelo sea menor de 73 minutos, tenemos una probabilidad del 40%. Ahora veamos la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo sea mayor que 75 minutos? Mayor de 75 minutos. Recuerden, siempre que en esta distribución, si es mayor, la vamos a sacar por complemento. Es 1 menos la probabilidad de que el vuelo sea menor de 75 minutos. ¿Y puedo calcular la de 75 minutos? Sí. Porque 75 minutos está entre A y B. Entonces, 1. Ojo con el 1, que mucha gente se les olvida ese pequeño detalle. Vamos a restarle la probabilidad 75 menos A, que es 65, sobre B, que es 85, menos A, que es 65. ¿Qué tenemos acá? 10 sobre 20, y eso nos da 0.5, un 50%. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el vuelo sea mayor de 75 minutos? 50%. Pregunta D. Que el vuelo esté entre 70 y 78 minutos. Entre 70 y 78 minutos. ¿Cómo vamos a calcular esto? Muy sencillo. Veamos. 70 menor o igual a X menor que 78 minutos. Lo hacemos, ojo, miren pues la diferencia. Va a ser la probabilidad del mayor menos. Ojo, aquí no hay números anteriores. Otra gran diferencia con las discretas. Simplemente restamos el menor. Esa es una parte importante. Aquí no hay conceptos de números anteriores al menor o números anteriores al mayor. Eso es en el capítulo de las discretas. En las continuas no tenemos, si se puede decir, ese complique. Se nos simplifica la vida. Entonces, esta pregunta, la vamos a repetir nuevamente en el otro pantallazo. Es la probabilidad entre 70 y 78 minutos.
70 menor o igual a X menor que 78. ¿Cómo vamos a responder esas preguntas con las distribuciones continuas? Va a ser la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. Bien, vamos a hacerlo en otro pantallazo. Entonces, estamos calculando la probabilidad de que X sea 78 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 70 minutos. No tenemos ningún inconveniente. Los dos valores están entre A y B. Vamos a responder esta. Entonces, es 78 menos 65 sobre 85 menos 65 menos 70 menos 65 sobre 85 menos 65. Acá tenemos 13 sobre 20 menos 5 también sobre 20. Común denominador 20. 13 menos 5, 8. Y 8 sobre 20 nos da 0.4. 40%. Y vamos a volver a hacer una pregunta reiterada, pero que es importante que nos vaya quedando ese concepto. Si nos preguntan cuál es la probabilidad de que se demore exactamente 70 minutos. La respuesta a la pregunta es, ya sabemos y volvemos a reiterar, la probabilidad de que sea igual a 70 minutos es 0. Veamos otras preguntas que nos pudieron agregar como para que repasemos. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo dure menos de 60 minutos? Menos de 60 minutos. Recuerden que acá el tiempo está entre 65 y 85 minutos. Vuelo comercial, porque alguien me puede decir, profe, pero sí, si se va en un Mirage o en un avión, se demora menos de 60 minutos. No estamos hablando de un vuelo comercial. Ojo, como nos están preguntando por un valor que es menor que A, ya sabemos que esto también es la probabilidad de que es 0. Y volvamos a ser reiterativos con otra pregunta. Si nos hubieran preguntado que cuál es la probabilidad de que el vuelo dure menor o igual a 90 minutos. Recuerden que ya 90 minutos está por encima de B. Y nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que el vuelo dure menos de 90 minutos. Esa es la probabilidad de 1. Bien, y veamos la última ñapa de todas las preguntas. La ñapa de todas las preguntas. F, G, H. ¿Cuál es la probabilidad de que se demore más de 90 minutos? ¿Cuánto nos da eso? ¿Quién se anima a responder? Que se demore más de 90 minutos. ¿Cuánto nos da?
¿Cuánto? Profe, uno. Uno. Bien, en el examen póngase un 0. Ya le voy a decir, nos están preguntando es que se demore más. Quiere decir que es mayor de 90. Y la probabilidad de más de 90, vio que se aceleró. Más de 90 la sacamos por complemento. Esto es 1 menos la probabilidad de que menor o igual a 90. Lo que sí sabemos con certeza es que el vuelo dura menos de 90 minutos. Luego, la probabilidad de que se demore más de 90 minutos es un bonito 0. Entonces, era importante hacer esa pregunta. Muy bien. Había preguntitas ñapas. A veces hay que ampliarlas. Hay que hacer, hacer esa adecuación al ejercicio. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Realmente esta es una distribución muy cortica. Es se puede decir, la más sencilla de todas las continuas. Luego, con esta empezamos, pero ya nos deja grandes enseñanzas. Vamos a hacer otro ejercicio de ahí del taller. Bien, vamos a hacer ese 4. Dice, de acuerdo al Instituto de los Seguros de América, una familia de 4 miembros gasta entre 400 y 3.800 dólares anuales en toda clase de seguros. Nos dice, suponga que el dinero que se gasta tiene una distribución uniforme entre esas cantidades. Ya nos están diciendo la distribución. Nos dice, ¿cuál es la media de la suma que se gasta en seguros? B, ¿cuál es la desviación estándar de la suma gastada? C, si se elige una familia al azar, ¿cuál es la probabilidad de que gaste menos de 2.000 dólares anuales en seguro? Y D, ¿cuál es la probabilidad de que una familia gaste más de 3.000 dólares anuales? Vamos a hacer ese ejercicio. Simplemente reforzamos más que en una distribución uniforme lo que tenemos que identificar es el valor mínimo y el valor máximo. Y ahí no lo dicen. Miremos en el enunciado. Primero que todo, nos dicen que tiene una distribución uniforme. Acá, ¿cuál es el valor mínimo que nos mencionan? 400 dólares. ¿Y cuál es el valor máximo? 3.800 dólares. Entonces, tenemos una representación que empieza desde 400, 400 y finaliza en 3.800. Ahora sí, ¿cuál es la media? ¿Cuál es el gasto promedio en seguros que hace una familia según esos datos? Entonces, nos están preguntando el valor que se gastan en seguros. Entonces, nos dicen, recuerden que la fórmula es A más B sobre 2. Aquí tendríamos que hacer 400 más 300
dividido sobre 2. Eso nos da que el gasto promedio es de $2.100. Ese sería el valor de la media, valor esperado o gasto promedio que realiza una familia en seguros. Vuelvo, repito, habrá familias que gastan más, otras familias que gastan menos. Este es el promedio. Nos preguntan la desviación. Recuerden que para la desviación necesitamos calcular la varianza. Y la varianza nos dice, coja el valor de B, 3.800. Réstele A, 400. Elévela al cuadrado. Y divídela sobre 12. Eso nos da 3.800 menos 400 elevado al cuadrado sobre 12. Eso nos da 963.333. ¿Sí? Entonces tenemos ese valor. Pero ojo, no nos están pidiendo la varianza, nos están pidiendo la desviación. O sea que tenemos que sacarle la raíz cuadrada a ese número, 963.333. Ahora le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da, aquí sí, recuerde que la desviación sí tiene unidades, 981,50 dólares. En los dólares sí nos podemos dar el lujo de poner los centavos. Pero recuerden que más de dos decimales en plata no hablamos. Veamos la pregunta C. La pregunta C. Si se elige una familia al azar, ¿cuál es la probabilidad de que gaste menos de $2.000 anuales en seguros? Entonces, es la probabilidad de que sea menor o menor o igual a $2.000. Esa es la ventaja que tenemos con las continuas. Menor o menor o igual es lo mismo. $1.000 está entre A y B, sí. O sea que lo podemos hacer directamente con la fórmula. Recuerde que la fórmula nos dice, coja X, 2.000. Réstele A, 400. Y abajo es B, que es 3.800, menos A. Acá arriba tenemos 1.600 y abajo tenemos 3.400. Hacemos operaciones y eso nos da en porcentaje un 47.06%. Trabajando como siempre con dos decimales. Y veamos la pregunta D. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia gaste más de $3.000? Más de $3.000. Más de $3.000. Probabilidad mayor.
Ya dijimos que esta la sacamos por complementos. $3,000. 3,000 está entre 400 y 3,800, sí. O sea que lo podemos hacer por fórmula. Entonces, esto es 1, ojo, no se les olvide el 1. Hay gente que se le olvida ese 1. Y tenemos que 3,000 menos A, que es 400, sobre B, que es 3,800, menos A. Acá tenemos 2,600, la diferencia. Y abajo siguen siendo los mismos 3,400. Esto nos da, haciendo operaciones, 2,600 sobre 3,400. Nos da que haciendo todas las operaciones, 23,53%. Listo. Solucionado el problema. Muy bien.